El proyecto actual, Lincones, empieza en septiembre de 2020, pero hay que entenderlo en un marco mucho mayor, porque venimos trabajando con esta especie, con el lince ibérico, desde principios de este siglo. Hace 20 años la situación de la especie era dramática. Habíamos perdido al superpredador, ¿no? Quedaba en torno a 100 y pico de ejemplares en dos sitios muy concretos, los dos sitios en Andalucía, y había que hacer algo porque estábamos en un escenario de preextinción. A través de un primer proyecto LIFE conseguimos parar el declive que afectaba a la especie, consolidar las dos poblaciones remanentes, incluso hacer que crecieran un poco. Y una vez cumplido ese primer objetivo, empezamos un segundo proyecto LIFE. Teníamos objetivos más ambiciosos, queríamos ampliar la distribución de la especie a otros lugares fuera de las dos poblaciones remanentes, y se crearon dos poblaciones de lince ibérico dentro de Andalucía también. Este segundo proyecto LIFE finalizó también con éxito. Aún así, la situación era muy delicada y pedimos un tercer proyecto LIFE para trabajar ya no solamente en Andalucía, sino también fuera de Andalucía. Se incorporó Portugal, se incorporó Extremadura, se incorporó Castilla-La Mancha, y también empezamos a trabajar en Murcia. En Murcia se incorporó al proyecto de reintroducción del lince con el proyecto LIFE anterior, anterior al actual, el proyecto Iberlince. Se prospectaron en varias zonas a partir de 2014. En 2018 pues ya se dejó propuesta una zona en Lorca que era la que a priori cumplía los requisitos para ser área de reintroducción del lince. Es necesario que haya conectividad entre las poblaciones. Es absurdo que tengamos una población aislada en Murcia que no tenga conectividad con otras poblaciones de lince, porque entonces no hay intercambio genético y al final se va a generar una endogamia allí. Entonces por eso Murcia tiene sentido ahora. A principios de marzo el lince ibérico va a ser introducido en la región de Murcia. Van a llegar 4 ejemplares, 2 machos y 2 hembras, a 2 recintos vigilados de Lorca. Continuamos con un proyecto ilusionante, un proyecto de vocación, de permanencia, que por supuesto muestra el compromiso con proteger nuestra fauna, nuestra flora, nuestro medio ambiente, nuestro medio natural y nuestros ecosistemas. Para la aclimatación de los ejemplares que proceden de los centros de cría se construyen 2 cercados, cada uno ocupa una superficie aproximada de 1 hectárea. Paralelamente a lo que es la construcción de los 2 cercados de aclimatación, pues se hacen una serie de actuaciones en el entorno cercano, pues para mantener la población de conejos e incluso aumentarla, para que los linces, una vez que se les abre la puerta, pues encuentren lo que es el alimento fácilmente. Respecto a esto se construyeron 3 cercados donde la valla ya es menor, una valla de 1,5 metros, para que el lince, si quiere, salte y pueda cazar dentro. Cada cercado se ha hecho un observatorio, y una vez que se comprueba que los animales ya empiezan a cazar, empiezan a correr, pues se decide abrirle las puertas y sería lo que sería la suelta blanda. Desde 2010 que empezamos a soltar cachorros al campo, los 2 primeros en 2010, de la Olivia han salido 70 cachorros al medio natural, y entre todos los centros de cría 336.
Es un yacimiento paleontológico que tiene entre 1.100.000 años y 1 millón de años. El complejo kárstico parece enorme, igual tiene varios kilómetros. Esta edad hace que este yacimiento sea único en Europa. Nuestra especie estrella es el lince ibérico. Y es que en el yacimiento de Quivas hemos descubierto la colección más amplia y más completa de este felino endémico de la península ibérica, de entre las poblaciones más antiguas que existen. Es decir, tenemos una colección de hasta 40 piezas óseas distintas del lince ibérico, pertenecientes a 3 ejemplares distintos al menos, que nos van a ayudar a entender la historia evolutiva y además nos va a ayudar a entender los hábitos alimenticios que tenía, si ya estaba especializado en la caza del conejo o si tenía otro tipo de hábitos. Y esto lo sabremos a medida que vayamos estudiándolos. Sabíamos poco de cuándo había llegado a la península, por qué y de qué manera. Ahora sabemos que hace cerca de 2 millones de años ya había linces en España, no solo en España, sino en todo el Mediterráneo, solamente hasta Grecia. Hace unos 40.000 años están distribuidos por todo el sur Mediterráneo y seguramente debido a las últimas glaciaciones estos animales quedaron restringidos en la península ibérica porque el clima era más benigno, no era tan frío. Por tanto, se está introduciendo una especie que llevaba más de 1 millón de años aquí. Los ancestres de los linces ibéricos, que es una especie que da el nombre da igual, era una especie grande muy parecida al lince boreal. Seguramente debido a estos cambios de vegetación, mucha competencia con otros depredadores, en un momento hace alrededor de 2 millones de años, estos linces boreales retienen características juveniles y nunca crecen más de lo que crecería un cachorro del lince boreal. Se quedan pequeñitos y no tienen mucha musculatura ni mucha fuerza, se especializan en cazar conejos. Sería perfecto si pudiéramos demostrar en qué momento y por qué estos linces se convirtieron en especialistas única y exclusivamente en conejos. Al final de ese proyecto LIFE conseguimos consolidar las 2 poblaciones que habíamos creado en Andalucía en el anterior y empezamos a trabajar con poblaciones de lince ibérico en Extremadura, Valle de Guadiana, en Badajoz, sur de Badajoz, 2 poblaciones que se crearon en Castilla-La Mancha, una en Montes de Toledo y otra en Ciudad Real, en Campo de Montiel, y en la región de Murcia se preseleccionó una zona como posible área de reintroducción del lince ibérico. Nos dedicamos a esto, a dar la circunstancia para que se críen linces en cautividad, manteniendo, que es muy importante, manteniendo una reserva genética. El lince comienza con una situación muy crítica en el año 2000-2002, cuando apenas 100 individuos sobrevivían en 2 poblaciones distintas. Eso ya de por sí una situación muy preocupante, pero justo en esa época lo que también comprobamos es que la pobreza genética que conllevaba esas poblaciones pequeñas podría todavía comprometer más la viabilidad de la especie. Los cachorros de reintroducción se sueltan, no se tarda tanto en soltarlos, se suelen soltar como mucho eso con 1 año, año y medio, porque también si los mantenemos en cautividad mucho tiempo, digamos que ellos van desarrollando comportamientos positivos que necesitan, pero claro, si continúan en las instalaciones en cautividad llega un momento que pueden empezar a aprender comportamientos que no les conviene, ellos son muy listos. El siguiente paso era conectar todas esas poblaciones de lince ibérico que habíamos creado en proyectos LIFE anteriores para conseguir que la especie fuera más resiliente a la extinción y además seguir trabajando en crear nuevas poblaciones. El proyecto LIFE actual estamos trabajando con ese objetivo y además estamos creando una población en Murcia, en Altos de Lorca, y ahora tenemos una distribución muy similar a la que teníamos hace 50-60 años y además la situación demográfica incluso es bastante mejor. En el último censo de 2022, alcanzamos o casi alcanzamos la cifra de 1.700 linces, que hay que tener en cuenta que es un número mínimo. Nos hace ser muy optimistas de cara al futuro de esta especie. Primero hicimos un diagnóstico, teníamos que saber qué es lo que le pasaba o cuáles eran los factores limitantes que afectaban al lince, las amenazas,
y una vez detectada empezar a trabajar sobre ella. La razón fundamental por la que llegó a esta situación tan comprometida pues fue la falta de presa, la falta de conejo de monte por estas dos epidemias que diezmaron las poblaciones. Muchos linces se murieron por hambre, porque ya no habían conejos con los que se podían alimentar. Y precisamente en los dos sitios donde quedaba el lince, pero el conejo no era muy abundante, y empezamos a fomentar las poblaciones de su especie presa. Empezamos a mirar posibles zonas de reintroducción donde sabíamos que el conejo no era un factor limitante. Como nosotros decimos, llevamos conejos donde hay lince, y cuando creamos áreas de reintroducción lo que hacemos es llevar al lince donde hay conejos. El tamaño del lince es un tamaño mediano, como si fuera un gato pero más grande, pero es un poquito más peculiar. Por ejemplo, las orejas las tiene con un pincel, tienen como una raya negra en los ojos y luego tiene como otra raya blanca. Y tiene bigote y barba. Él se esconde entre los arbustos y caza a los conejos. No es suficiente trabajar con los factores limitantes, con las amenazas. También tenemos que tener datos demográficos de la especie. Tenemos que saber si lo que estamos haciendo vale para algo o no está sirviendo para nada. Y para ello hacemos un seguimiento, todos los años hacemos un censo. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre identificamos un número de lince mínimo y ese es el censo que damos al inicio del año siguiente. Ahora mismo estamos en una situación, o la especie está en una situación que yo creo que ni los más optimistas hace 20 años la podían imaginar. O sea, era inimaginable que estuviésemos hablando de que ahora mismo tenemos 1.700 linces cuando hace 20 años había 100. Vive en España y en Portugal. Para proteger a los linces tendríamos que no cazarlos. La gente, mis amigos que tienen linces en sus cotos, pues me han hablado de las ventajas. Entonces el lince, para lo que aporta, la factura que nos pasa es mínima. Que tenía que haber de tú. Porque hace falta el zorro, hace falta el lince, hace falta el águila, hace falta el halcón. Ahora mismo, pues estamos participando 2 países, España y Portugal. Dentro de España 4 comunidades autónomas, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia. La situación ahora no es mejor que hace 30 o 40 años. Lo que ha cambiado es la mentalidad de la población. Antes se le perseguía y ahora no. La primera vez que lo vi en libertad, pues lo trataba como si fuese una alimaña. Y hoy en día ya nos hemos dado cuenta que no, que es una especie que tiene que estar ahí, porque hace su función en el campo. Cazadores ahora mismo les gusta salir al campo muchas veces más para cruzarse con el animal que para otra cosa. Es más, te cuentan que hay más caza y ellos al principio no se lo creían y ellos ya lo han visto con sus propios ojos y son ellos los que ahora te lo cuentan a ti, ¿no? Es un animal que gusta ver. Nos ha beneficiado muchísimo la introducción del lince, por tema de todo, de alimaña, de caza, de todo. Nos ha beneficiado en todo.
Cuando conservamos al lince ibérico no estamos conservando al lince ibérico, sino que estamos conservando al lince ibérico y a su hábitat y a todo lo que convive dentro de ese hábitat. En realidad se trata de una especie paraguas, ¿no? Con ella lo que estamos haciendo es conseguir el equilibrio en nuestro ecosistema, en el ecosistema mediterráneo que es el que existe en la península ibérica. La selección de las áreas de reintroducción requieren que se cumplan dos variables excluyentes que tienen que cumplirse sí o sí. La abundancia de conejo y la calidad de hábitat. Tiene que haber al menos un promedio de 20 letrinas por kilómetro y en una superficie de al menos 10.000 hectáreas. Murcia cumplía esto de sobra porque tenía más del doble de la superficie, con 22.500 hectáreas. Y, por otro lado, la cobertura de matorral, que tiene que haber al menos un 20% en cada unidad de muestreo, si no, esa unidad quedaría descartada. Hay otras 12 que tienen que cumplirse, aunque no es obligatorio su cumplimiento, en el momento de aprobarse el área de reintroducción. Algunas de ellas son que haya firmados convenios con propietarios de la zona donde se comprometan a custodiar el territorio y a hacer medidas que favorezcan la presencia del lince. Y otra también es la presencia de carreteras en la zona. Puede haber carreteras o vías de ferrocarril, elementos lineales de comunicación que supongan una amenaza para la especie. En el caso de Murcia, se hizo un trabajo entre 2021 y 2022 prospectando las carreteras que recorrían el área de reintroducción y en ellas se van a empezar a hacer actuaciones para corregir los puntos más conflictivos donde puede cruzar la fauna. Percepción, aceptación social, que era una cuestión muy importante, pero bueno, ya es que sabemos que vamos a los sitios y nos reciben con los brazos abiertos. La calidad de hábitat, aparte del monte Mediterráneo, es capaz de estar también en otros sitios de hábitat, pero obviamente tenemos que asegurarnos que el hábitat donde vamos a liberar lince cumple unos estándares mínimos de calidad. Medimos una serie de variables y si todo sale ok, empezamos a trabajar en esa zona. El papel que desempeñamos los centros de cría en los linces en cautividad es eso, el mantener una reserva genética, el criar cachorros que se evalúan como que son aptos para volver a las poblaciones silvestres, o sea, para liberarlos en las poblaciones silvestres. Se establecen las parejas con criterios genéticos, con el apoyo y el asesoramiento de los genetistas. La importancia de la diversidad genética en la conservación, de eso somos conscientes apenas hace un par de décadas o tres. Quiero decir, antes nadie pensaba en que la genética podría ser un problema. Sin embargo, hoy tenemos muy claro que la diversidad genética es importante y que la diversidad genética se pierde en las especies amenazadas. La buena noticia es que podemos hacer algo por mejorarlo. Bueno, gracias a todos los esfuerzos que se han hecho y a todos los programas LIFE, todos los proyectos LIFE con los que hemos trabajado, pues uno de los grandes hitos que se ha conseguido es mejorar la diversidad genética de la especie y también uno de los grandes hitos de los programas de la cría en cautividad ha sido esa, ¿no? Poder mejorar la diversidad genética de la especie. Y ahora mismo pues eso no es un problema. Después del periodo de celo y de la gestación, que es un intervalo entre 63 y 67 días, bueno, pues nacen los cachorros, los primeros momentos es todo el desarrollo de cachorros y si no hay ningún problema nosotros no intervenimos, es la madre la que les enseña y los va criando. Y pues bueno, una vez que ya llevan sus primeras vacunaciones, todos los protocolos sanitarios, más o menos en julio, en agosto se empieza el entrenamiento. Empezamos a trabajar con ellos, bueno, a darle las circunstancias y las infraestructuras para que la madre les enseñe todos los comportamientos naturales y que ellos estén preparados cuando salen al campo, que suele ser pues final de enero, mes de febrero, como tarde principio de marzo, antes de que, porque claro, ahí vuelven a nacer los siguientes cachorros. Pues para el entrenamiento de reintroducción tenemos tres objetivos fundamentales, que es el fomento de las conductas predatorias,
el fomento de las conductas propias de la especie y de los comportamientos propios de la especie, y el fomento de las conductas huidizas. El otro aspecto que preocupa es que si tienes poca variabilidad genética, la población va a ser muy frágil, muy susceptible a que venga un cambio ambiental, que un cambio ambiental no tenemos por qué pensar en cambio climático a lo largo de décadas, sino la simple entrada de un patógeno puede hacer que afecte a los individuos de manera, porque son todos parecidos, son todos igualmente sensibles, y la población se extingue. Y la genética del lince está realmente baja, de hecho es una de las más bajas de todas las especies que se han mirado hasta la fecha, y claro, eso ya es un punto de partida preocupante. En el lince hemos tenido una suerte, y la suerte es que ha habido 2 poblaciones que han sobrevivido. Si ahora mezclamos las 2 poblaciones, estamos recuperando una diversidad más grande de la que hay en cualquiera de ellas. Y el problema del parentesco lo resolvemos también. Es decir, los linces son muy parientes entre sí, pero los linces de Andújar y los linces de Doñana no están emparentados para nada. Entonces, una de las primeras formas que necesitamos actuar para resolver este tipo de problemas y prevenir es mezclar las 2 poblaciones. Solamente así rompemos esa dinámica de acumular consanguinidad y endogamia. Para 2024 se esperan 10 nuevos ejemplares, 5 machos y 5 hembras, que llegarán igual que los anteriores a los recintos de presuelta y que incrementará pues, el número de linces que hay actualmente en la región. Es como una herramienta de apoyo al programa de conservación para que se mejoren y para que se mantengan y sigan creciendo las poblaciones silvestres y el lince pues llegue a alcanzar el estado de conservación favorable y ya no haga falta que le ayudemos.